Durante la Semana Digestiva Europea y la Semana Digestiva Americana se presentaron avances en morfología funcional del esfínter esofágico inferior, tolerabilidad, variaciones al protocolo de manometría, utilidad de nuevas variables y su asociación con enfermedad por reflujo y pirosis funcional. Fisiopatología de acalasia y otras causas de disfagia no obstructiva, desenlaces terapéuticos en acalasia y otros trastornos motores, comparando POEM contra diferentes maniobras previamente han demostrado mejoría. Y lo primero que quiero presentar es los 3 trabajos del doctor Ravi Mittal, que es un experto en neurofisiología, y él describió la morfología funcional del esfínter esofágico inferior en general de la unión esofagogástrica mediante hallazgos microscópicos musculares en cadáveres en un trabajo y 2 con hallazgos combinados de manometría de alta definición realizada junto con tomografía. Y él demostró que la zona de alta presión del esfínter esofágico inferior es más larga en el segmento esfinteriano que desciende hacia la curvatura menor, que el diafragma crural ejerce presión circunferencial asimétrica sobre el esfínter, formando un lazo de miofibrillas en el ángulo de His, mayormente del lado izquierdo, que se continúan con las fibras del cardias. Y la contracción diafragmática se localiza en la mitad superior del esfínter esofágico inferior, pero el hiato se encuentra en forma oblicua a lo largo del esfínter. Sin embargo, debido a la angulación del esófago al entrar al abdomen, el hiato y el esfínter quedan exactamente uno enfrente del otro para permitir un adecuado paso del alimento. La manometría de alta resolución consiste en una medida objetiva de la función esofágica que involucra la colocación de una sonda vía transnasal hacia el estómago. Para todos los que nos hemos realizado por ocio, por alguna otra razón, curiosidad, este estudio, podemos decir que quizá hay un poco de molestia transnasal, quizá sensación de cuerpo extraño en la garganta, pero en realidad no hay muchos trabajos publicados en series grandes. Un trabajo publicó la tolerabilidad en más de 3.500 pacientes y describió que la dificultad para realizar el procedimiento era baja, 2.3%, mayormente durante el paso de la sonda. La intolerancia por el paciente que requirió suspensión del mismo fue menor a 2% y se observó menor tolerancia en menores de 18 años y mayores de 65. Por otro lado, las complicaciones temporales como tos o disnea por intubación nasotraqueal o hipertensión sintomática transitoria se vieron en 0.1% de los casos. Varios trabajos, 3 en específico, valoran la relación entre la motilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fallida frecuente con síntomas y o presencia de enfermedad por reflujo. El primer trabajo describió 2 subtipos de motilidad esofágica inefectiva. Este que vemos del lado izquierdo, que es motilidad esofágica inefectiva intermitente, y el de la derecha, que es motilidad esofágica inefectiva persistente, en el cual el 100% de las ondas son fallidas. Este segundo grupo se asoció a una menor presión del esfínter, una mayor edad y a género masculino. El segundo trabajo presentó o comparó la peristalsis fallida frecuente definida por este criterio manométrico versus peristalsis débil, en la cual el índice, la integral de contracción distal también está disminuida, pero es mayor al de peristalsis fallida, y describieron o encontraron que los pacientes con peristalsis fallida frecuente tenían menor depuración del bolo, medida por impedancia, mayor puntaje de disfagia y mayor exposición esofágica al ácido. Es decir, el grupo que tenía menor DSI tenía mayor exposición ácida. Y el tercer trabajo comparó los hallazgos de manometría de alta resolución en pacientes con pirosis funcional y con enfermedad por reflujo no erosiva. Y encontraron que los pacientes con pirosis funcional tenían una mayor frecuencia de uniones esofagogástricas normales, tipo 1, 75 versus 30% del grupo de reflujo no erosivo, y tenían además un menor porcentaje de ondas fallidas, solamente 7.5%. Y el grupo de enfermedad por reflujo no erosiva lo dividieron en 2, el que tuvo respuesta a tratamiento y el que no tuvo respuesta a tratamiento, y no encontraron diferencias entre estos respondedores, de manera que ahí la única diferencia fue en el número de ondas anormales y en la frecuencia de de unión esofagogástrica normal en pirosis funcional. 2 trabajos presentaron cambios en la dinámica esofágica por alteraciones anatómicas y o procedimientos terapéuticos. El primero de ellos evaluó una serie de pacientes con hernias paraesofágicas y encontró que los pacientes tenían una mayor presión luminal proximal y distal, mayor presión intravolo y mayor presión intragástrica proximal, observando varios de ellos, como en este caso, que no lograron pasar la sonda hacia el estómago.
Un grupo mexicano presentó los cambios que pueden ocurrir en la motilidad esofágica después de ligadura varizal endoscópica. Es un grupo de 26 pacientes a los cuales se les realizó en promedio 4 sesiones de ligadura y encontraron que la mitad desarrollaron algún grado de dismotilidad, caracterizado mayormente por disminución del vigor contráctil. Sin embargo, esta dismotilidad no se correlacionó con disfagia y tampoco se afectó la presión del esfínter esofágico inferior. Recientemente se han presentado o se han descrito 2 variaciones al protocolo de manometría de alta resolución. La primera es la secuencia de degluciones rápidas múltiples, MRS, por siglas en inglés, y la prueba de degluciones rápidas con 200 mililitros de agua, por siglas en inglés RDT. La primera, la secuencia de degluciones rápidas, consiste en dar 2 secuencias de 5 degluciones rápidas con agua y se reporta como respuesta concordante o discordante, y lo normal es observar una recuperación normal del área de presión del esófago y del esfínter. Esta es una secuencia normal donde se observa recuperación de la presión del cuerpo esofágico y del esfínter. Esta es una secuencia anormal. Y se ha descrito también que puede ocurrir o que puede ayudarnos a predecir o diagnosticar trastornos espásticos cuando no se ven en el protocolo de degluciones normales. El segundo protocolo se da una secuencia de degluciones con 200 mililitros de agua y la respuesta normal es una inhibición completa de la presión esofágica con un gradiente de presión bajito en el área del esfínter, seguido de una recuperación normal de la presión y del vaciamiento. De hecho, hay un estudio de un grupo mexicano publicado en la revista Neurogastro y Motilidad el mes pasado. 4 estudios reportaron hallazgos novedosos con estas técnicas. En general, la mayor parte de la evidencia proviene de los estudios italianos del doctor Savarino y la doctora De Bortoli, y ellos reportaron que la secuencia de degluciones rápidas múltiples es mejor prueba para detectar reserva peristáltica, que la prueba de degluciones rápidas distingue mejor la inhibición del cuerpo esofágico, mayormente en pacientes con obstrucción al tracto de salida, que una mayor IRP durante la secuencia o la prueba rápida de degluciones correlaciona más con puntajes de disfagia en pacientes con acalasia. Sin embargo, no segrega pacientes con obstrucciones al tracto de salida esofagogástrico versus trastornos espásticos. Un trabajo recientemente publicado el mes pasado en la revista Neurogastro y publicado en oral, presentado en oral en la DDW, reportó 2 nuevas medidas de contractilidad de la unión esofagogástrica realizadas o documentadas mediante manometría de alta resolución, de alta definición de 360 grados. Previamente se había descrito una integral de contracción de la unión esofagogástrica y ellos describieron una integral de contracción del esfínter y del diafragma crural. Entonces, esta es la sonda que ellos utilizaron, que le aumentaron el número de transductores en el área que quedaría en el área del esfínter. Esta es como normalmente se ve en la manometría de alta definición y de acuerdo al software, al MATLAB, despliega esta área o la desenrolla, por así decirlo, para que se vea de esta forma. Y realizaron medición de ambas en cada parte del ciclo respiratorio, durante la expiración y después de cada contracción, así como en 3 movimientos respiratorios consecutivos para diferenciar el efecto del esfínter y del diafragma crural sobre la integral de la contracción de la unión en general. Y esta es el área que, como la reportaron, la integral de contracción en cada una de las 2 áreas, y documentaron que la disminución de ambas realmente se asocia a mayor exposición esofágica al ácido, al comparar un grupo de pacientes con y sin reflujo, es decir, ambas contribuyen al área de presión. La integral de contracción del diafragma crural correlaciona mejor con la integral de toda la unión y la integral de contracción del esfínter correlaciona mejor con las presiones durante los ciclos respiratorios. Se han descrito un tipo de ondas que se llaman contracciones retrógradas repetitivas que representan un patrón contráctil en respuesta a distensión esofágica sostenida que se observan frecuentemente en la acalasia tipo 3 espástica y que parecieran reportar o representar un desbalance neuromuscular. Sin embargo, se han descrito también en forma aislada en otras formas de disfagia como enfermedad o en esofagitis sinofílica, por lo cual algunos autores han postulado que podría ser manifestación de obstrucción. De manera que, esas como normalmente se ven, un grupo de investigadores de Northwestern realizó una topografía con FLIP para ver la frecuencia de este tipo de ondas y describir
cuál de los dos patrones, si el obstructivo o el inhibitorio, descrito con estas variables, índice de contractibilidad de la unión, el IRP y la latencia distal, se veía en forma más frecuente en alguna de las dos entidades. De manera que los pacientes con disfagia post-funduplicatura tuvieron menor número de estas contracciones y un mayor patrón obstructivo, a diferencia de los pacientes con acalasia espásica que tuvieron un mayor número de contracciones y un patrón inhibitorio en lugar de obstructivo. De manera que ellos encontraron que los predictores de estas ondas son un patrón inhibitorio, género femenino, acalasia, y parecen representar manifestación de actividad motora espásica y no de obstrucción. Otra variable que ha sido útil para diferenciar a algunos pacientes con trastornos obstructivos o con disfagias, la presión intravolo. Se ha descrito que la IRP evalúa la relajación, es el criterio principal para diagnosticar acalasia. Sin embargo, se ha documentado que algunos pacientes con acalasia pueden tener IRP normal e IVP elevada, y algunos pacientes con algunas áreas inflamatorias, estenosis o membranas podrían tener la presión intravolo elevada. De manera que ellos compararon 4 grupos, 2 cortes, una primaria con disfagia sin diagnóstico previo, una de validación con síntomas esofágicos y diagnóstico previo que no fuera acalasia, un grupo con acalasia y un grupo control. Y encontraron que la presión intravolo era mayor en acalasia y en ambas cortes que tenían anormalidades estructurales. De manera que la presión intravolo predijo anormalidades estructurales, pero no disfagia. 5 trabajos exploraron mecanismos fisiopatológicos en acalasia, uno como variante genética, otro con asociación con inmunidad, 2 con citocinas inflamatorias y 1 con dinámica de bolo diferente. El primero de ellos, se sabe que hace no mucho tiempo se describió una variante de acalasia que es genética asociada a inserción de la región HLA de QB1 en el cromosoma 6, que se representa con este nombre, y un grupo europeo de la República Checa, Alemania y de Dinamarca realizó un estudio genético y lo comparó con cada fenotipo de acalasia. Encontró que el fenotipo de esta mutación se veía en forma general en 10.3% de su grupo de acalasia, con mayor riesgo en la República Checa, 4.3% de mayor riesgo para tener acalasia cuando se tenía esta mutación. La frecuencia de mutación varía por subtipo de acalasia, es mucho mayor en la tipo 1 que en la tipo 2 y en la tipo 3, por lo cual ellos proponen o concluyen que los mecanismos inmunes desencadenados por la mutación podrían tener un rol prominente en acalasia tipo 1. Un estudio mexicano evaluó la asociación de trastornos autoinmunes y de inflamación con acalasia, comparó un grupo de pacientes con acalasia y reflujo y encontró que los pacientes que tenían autoinmunidad con casi 4 veces más de riesgo en el grupo con acalasia y 3 veces más riesgo de trastornos inflamatorios crónicos. Sin embargo, 2 estudios adicionales evaluaron los niveles de citocinas proinflamatorias en biopsias esofágicas de pacientes con acalasia versus otros trastornos motores y en otras causas de disfagia no obstructiva, y encontraron que había una mayor expresión de citocinas inflamatorias en otras formas diferentes, de otros trastornos diferentes a acalasia, por lo cual esta evidencia todavía no es concluyente. En forma normal, una deglución desencadena distensión esofágica, seguido de una contracción anterógrada y salida de bolo. En acalasia tipo 3 se ve esta área de progresión normal, de vaciamiento normal, pero el paciente tiene disfagia, de manera que este grupo de investigadores trató de evaluar 10 sujetos sanos y 10 con acalasia tipo 3, le realizó manometría de alta resolución y ultrasonido con mediciones a 1 y 5 centímetros proximales a la unión, y encontraron que los pacientes sanos con manometría tenían una distensión luminal seguida del cierre luminal seguido de contracción, y el cambio principal en el ultrasonido endoscópico fue una imagen de falsa apariencia de cavidad común. En los pacientes con acalasia se vio principalmente un periodo corto inicial de cierre luminal, aumento de la presión, seguido de un vaciamiento y de una contracción normal. Y en el ultrasonido vemos esta imagen donde se observa un engrosamiento muscular asociado a la contracción y al cierre luminal, por lo cual ellos proponen que el mecanismo de disfagia en acalasia tipo 3 es un cierre luminal del esófago y propulsión esofágica contra la resistencia de la luz. Varios estudios reportaron desenlaces terapéuticos en acalasia y otros trastornos motores. 9 trabajos evaluaron la respuesta del POEM contra miotomía quirúrgica y 1 contra dilatación endoscópica. Varios tipos de desenlaces, mejoría o resolución de síntomas, puntajes de disfagia y obviamente desarrollo de enfermedad por reflujo, que es algo que siempre preocupa, y calidad de vida.
Obviamente, la mayor parte de los estudios tenían la misma metodología, por lo cual voy a poner aquí nada más los resultados. POEM contra dilatación endoscópica reportaron que el POEM fue superior a 1 y 3 años, 98 versus 78 y 92 versus 70 en términos del puntaje de Eckardt. En POEM versus miotomía quirúrgica, las tasas de éxito son comparables a 4 y a 5 años. La tasa de efectos adversos, que esto no lo describen muy bien, 1.6%. Un metaanálisis demostró que ambas técnicas son comparables y que el POEM se asocia a mejor calidad de vida, sobre todo el periodo corto después de la realización del estudio, obviamente porque es menos invasivo. La frecuencia de enfermedad por reflujo post-POEM fue alta, 36 a 48% en 4 trabajos medidos por sintomatología y pH-metría. Y la frecuencia de esofagitis erosiva fue tan alta como 38% y sobre todo un grupo comparó el POEM anterior y posterior y vio que los POEM posterior se asociaban más comúnmente a reflujo. Finalmente, hay poca evidencia del POEM en efectos trastornos espásticos. Se presentaron 2 trabajos durante la DW. El primero de ellos, una serie pequeña de esófago en Jackhammer, espasmo esofágico distal y acalasia tipo 3, y reportaron disminución en el puntaje de Eckardt post-POEM con un basal de 7.4, a 4 meses 1.89 y a 6 meses empieza a subir el puntaje de Eckardt. Reportan también sin reflujo significativo, aunque no ponen variables por pH-metría. Y un metaanálisis posterior demostró beneficio a corto plazo en trastornos motores espásticos en general, con tasas de éxito cercanas al 90%. En este no reportan presencia o grado de enfermedad por reflujo. De manera que, ¿cuáles son las conclusiones o los puntos para llevar a casa después de toda esta información que a veces es un poquito difícil de digerir en 18 minutos? Se presentaron hallazgos novedosos acerca de la distribución y de la dinámica de presiones entre el esfínter esofágico inferior y el diafragma crural. La manometría de altas resoluciones mejor tolerada en pacientes menores de 18 y mayores de 65 años, 2% requieren suspensión del estudio durante el mismo. La peristalsis fallida frecuente y la motilidad esofágica inefectiva se asocian, sobre todo la persistente, a mayor exposición ácida. Pirosis funcional se asocia a menor dismotilidad que enfermedad por reflujo no erosiva, independientemente que la enfermedad por reflujo responda o no responda al tratamiento. La mitad de los pacientes postligados tienen dismotilidad, aunque esta dismotilidad no se asocia a disfagia. Se presentaron nuevos hallazgos con variables o variantes al protocolo de manometría de alta resolución, tanto con secuencia de degluciones rápidas múltiples como prueba de degluciones rápidas, observando una correlación con disfagia, medida de reserva peristalsis esofágica y para ayuda o soporte para diagnósticos trastornos espásticos. Se presentaron 2 nuevas variables, la integral de contracción del esfínter y la integral de contracción del diafragma crural y su relación con la integral de contracción de la unión esófago-gástrica y demostrando que a menor integral de contracción, mayor exposición ácida. Se encontraron contracciones repetitivas, o se demostró que las contracciones repetitivas retrógradas asocian un patrón inhibitorio espásico pero no contracción. La presión intravolo elevada puede ser útil para diagnosticar acalasia o normalidades estructurales cuando la IRP es normal. Se presentaron novedades en fisiopatología de acalasia, formas genéticas asociadas a mutaciones, mayor en acalasia tipo 1, mayor asociación con autoinmunidad, menos grado de evidencia en citocinas inflamatorias y una dinámica motora diferente en acalasia tipo 3. Finalmente, la confirmación del éxito del POEM es que es similar a miotomía quirúrgica, mayor el beneficio que en dilatación. Sin embargo, las tasas de enfermedad por reflujo erosivo y esofagitis erosiva son mayores y existe evidencia preliminar de éxito en trastornos espásticos con POEM. Muchas gracias.